buenos días a todos nuestros hermanos que nos están escuchando, a todos los que nos oyen. Y aquí junto a mis hijos, a Pablo y a Juan Esteban, para un día más ganárselo a Satanás, un día más o unos minutos más ganárselos al diablo y a todos los quehaceres de este día y dejarlos solamente para que el Señor nos hable y converse con nosotros. Estamos gozosos en este día. Ayer tuvimos una reunión maravillosa, ayer domingo, fue muy hermoso y también se llena de gozo mi corazón el saber que algunos hermanos están escuchando estos devocionales y han sido de bendición. Los bendecimos, cada uno sabe quién es y le damos las gracias a Dios porque esto lo hacemos no para tener seguidores en YouTube, no lo hacemos para tener cientos de visitas, lo hacemos para que el nombre de Cristo sea puesto en alto y para que nosotros como ministerio, como iglesia en Cristo, crezcamos y nos fortalezcamos cada día. Y sobre todo pensando en que Cristo viene muy pronto y queremos que todos nosotros estemos unidos en un mismo sentir para cuando ese día glorioso llegue. Así que así comenzamos este día contentos y con gozo en el corazón y partimos con el libro de los Hebreos. Nos queda muy poco del libro de los Hebreos y le damos gracias al Señor porque ha sido de tremenda bendición para nosotros, para nuestras vidas. Me imagino que si tú lo estás escuchando también ha sido de bendición para ti y le damos gracias a Dios porque fue algo que puso en nuestro corazón y ha sido tremendo, o sea, el cambio, cómo Dios está tocando, cómo Dios está levantando nuestro espíritu, cómo Dios está encendiendo el fuego en nuestras vidas, pero vamos por más, queremos mucho más que el Señor nos encuentre haciendo su voluntad. Nos encontramos entonces en el libro de Hebreos, capítulo 10, del versículo 10 hasta el versículo 25. Hermano Juan Esteban, comparta la palabra como ya es costumbre. Amén. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo en el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y a sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transiciones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Perdón. Damos gracias al Señor. Han sido días maravillosos donde el Señor nos está recordando el sacrificio de Jesucristo, el sacrificio de su Hijo por amor a nosotros. Y prosigue, el libro de Hebreos lo encuentras, pero plasmado del sacrificio de Cristo. Es para empaparte hasta los huesos del sacrificio de Cristo. Es para entender, para comprender por qué lo hizo el Señor por nosotros. Y que al hacer tan grande sacrificio, tan grande debe ser de parte de nosotros nuestro agradecimiento, y nuestro agradecimiento no se demuestra en dinero, no se demuestra en cosas, se demuestra en hechos, y esos hechos son servir a Dios, agradecer ese sacrificio, buscar al Señor, orar, estudiar la palabra, ir a la iglesia, levantar nuestras vidas espirituales. Eso es lo que anhela y lo que espera el Señor de nosotros. El versículo 10 dice, del capítulo 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Recordamos que anteriormente en los capítulos
anteriores a este, hablaba acerca del sumo sacerdote. Y hablamos de este sumo sacerdote perfecto, Jesucristo, que quita el pecado del mundo, que se entrega a sí mismo, que entrega su propia vida, su propia sangre por remisión de nuestros pecados. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿qué entregaban? Sacrificio. ¿Sacrificios de qué? De... De animales, ¿cierto? Y estaba todo normado por Dios y los animales debían cumplir con ciertas características y esa sangre era derramada. Pero lo dijimos anteriormente, ¿esa sangre derramada por los animales limpiaba el pecado del pueblo? No. No. ¿Qué es lo que limpia el pecado del pueblo? Jesús. Jesús. La sangre, el sacrificio perfecto, la sangre de Jesucristo es la que limpia de todo pecado. Pero era el simbolismo de este sacrificio que vendría, de este Cordero perfecto, de este sumo sacerdote que no tan solo era sumo sacerdote, sino que asimismo entregó su vida para expiación de nuestros pecados. Y como dice aquí, ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Luego de ese sacrificio no hay más sacrificio. Solamente en Jesucristo. Por eso, luego de eso, no se le pide más sacrificios de animales al pueblo de Israel. Porque ya estaba hecho el sacrificio mayor, la remisión de los pecados. Era el cumplimiento de todas las profecías y el cumplimiento de toda esta gama de hechos que se vieron por tantos años desde Génesis en adelante, cuando viene Jesucristo al mundo, cuando cumple su labor en el mundo, muere y entrega su vida por amor a nosotros, se cierra, terminan los sacrificios hechos del hombre aquí, hechos con animales, se termina ese sacrificio. Porque ahora parte un nuevo pacto, el pacto de Jesucristo. Se cierra el anterior. ¿Recuerdan cuando Jesucristo está en la cruz? Jesucristo está a punto de morir y dice todo ha sido cumplido, se cumple todo. Cuando nosotros vemos lo que hizo Jesucristo, hay muchos que hablan por ahí y dicen, no, pero Jesucristo vino a abolir la ley. Jesucristo no abolió la ley, Jesucristo la cumplió, completa, incluido el Espíritu. Y lo sella con ese espíritu, entrega su vida. ¿Y qué dice que pasa un terremoto? ¿Y qué pasa en el atrio, en el lugar santísimo? Se rasga el velo por completo. Y eso quiere decir que no había más separación entre el hombre y Dios. Porque ahora tenían entrada por medio de Jesucristo. Eso quiere decir que ya no se necesitaba más sangre derramada aquí en la tierra. Se termina esa sangre derramada en la tierra porque se ha dado el sacrificio perfecto que es Jesucristo. Me refiero a sangre derramada en la tierra con los corderitos que se derramaban, con los animalitos que se mataban como sacrificio a Dios. A eso me refiero con esa sangre derramada. Ya no era necesario porque vino Jesucristo mismo a derramar su sangre por amor a nosotros. Una sola vez, y recordemos esto, hermanos, una sola vez. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. El sacerdote debía estar preparado. Siempre y una vez al año entraba al lugar santísimo, pero durante todo el año se realizaban diferentes sacrificios, se entregaban diferentes ofrendas ante la presencia del Señor, pero ninguno de esos quitaba el pecado, porque el único que quita el pecado del mundo es Jesucristo. Amén. Por medio de su sangre. Por eso los cristianos decimos, la sangre de Cristo tiene poder para curar, tiene poder para sanar, tiene poder para libertar, tiene poder para pudrir los yugos de Satanás. Así que si en esta hora tú te sientes atado, te sientes amordazado, sientes que estás ahí atrapado en un lugar pequeño, que el Señor te dé la fuerza para tomarte por medio de esa sangre de Cristo y cortar aquellas cadenas y cortar aquellas ligaduras y sean podridos los yugos de Satanás sobre tu vida y salgas a lugares espaciosos, a tomar posesión y dominio de la tierra que el Señor nos regaló. Amén. Amén. Entonces el sacerdote día tras día, todos los días, en función de los sacrificios que se hacían, de las ofrendas que había que entregar a Dios,
Y aún así, aunque trabajaba todos los días, no podía quitar el pecado. Le era imposible, era un hombre. Y los animales eran animales. Cumplían una función, cumplían la función de ser el tipo de lo que iba a ser en Jesucristo, pero esto se cumple a cabalidad cuando Jesucristo muere en la cruz. Y dice el versículo 12, estamos en el capítulo 10, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. O sea, el Señor Jesucristo hace su labor como sumo sacerdote y entrega su propia vida. ¿Y qué hace luego? Se sienta a la diestra de Dios. ¿Sabías tú que esto tiene una significancia? Que esto no está escrito porque es Dios y está sentado a la diestra de Dios. Los sacerdotes, mientras ministraban, no se podían sentar. Ellos trabajaban, ministraban y no se podían sentar. No había un lugar para sentarse en el templo, dentro del templo, dentro de todo lo que hacía. Recordemos que el templo que estamos hablando, donde se ofrecían sacrificios, no son los templos de reuniones que conocemos nosotros hoy día. Ojo con eso. Ni siquiera las sinagogas. A las sinagogas tú puedes ir hasta el día de hoy, te puedes sentar y escuchar la Torá, lo que habla el pueblo hebreo. Pero el templo no es la congregación, no es el grupo donde estaban y se podían ir a sentar y escuchar, que compartir. No, esos lugares estaban destinados solamente para el sacerdote y los sumos sacerdotes. Cada uno de los lugares podía llegar uno o podía llegar el otro y ellos ofrecían sacrificio. Durante todo ese trabajo que ellos tenían dentro del templo, no se podían sentar. Y eso simbolizaba que su trabajo nunca terminaba, porque no podían quitarle el pecado a la gente. Solamente cumplían con lo que Dios había demandado de eso para ser el modelo de Jesucristo. Por eso cuando viene Jesucristo, muere. Dice que la Escritura que es arrebatado, que es tomado, después que resucita, es tomado. ¿Se acuerdan de esa visión preciosa cuando vemos a todos mirándole y dice, en este momento está siendo tomado Jesucristo en un cuerpo glorificado y le dice, tranquilo, yo me voy, pero volveré? ¿Se acuerdan de eso? Entonces dice que se va. ¿Y qué pasa cuando está allá arriba? Se sienta a la diestra del Padre. ¿Qué quiere decir? Se sienta al lado del trono del Padre, a la derecha del Padre, y le dice, Señor, fue hecho todo. Ya no hay nada más que hacer. Ahora solo esperamos. ¿Y qué es lo que espera Jesucristo? El día que vuelva como juez. Él se sienta a esperar el día que viene como juez. Ya fue entregada su vida, ya fue hecho el sacrificio, fue terminado aquel proceso. Y ahora Jesucristo se sienta a la diestra de Dios, diciendo, Señor, cumplida es mi tarea. En la cruz, cuando está Jesucristo, dice, consumado es. Selló con su sangre el pacto de amor por el hombre. Selló con su sangre la salvación que hoy día gustamos tú y yo. Y le dice, papá, consumado es. Esto terminó. El sacrificio se acabó una sola vez. Y ahora termina y se sienta a la diestra de Dios. A esperar el momento glorioso también cuando volverá como juez. Alabado sea el Señor. Amén. De ahí en adelante, en el versículo 3 del capítulo 10 de Hebreos, dice, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, esperando el momento en que Él viene como juez a juzgar, a abrir aquellos libros donde están escritos cada una de las cosas que hemos hecho, donde nos presentaremos frente al gran tribunal y el Señor dirá, benditos de mi Padre, venid a mi diestra, o a ustedes no los conozco, obradores de maldad. Y tienen que ir al lago de sufrir viendo, al infierno, al lugar de tormento, habla la Biblia, por una eternidad. ¿Dónde te quieres encontrar tú? ¿A la diestra de Dios o en el lugar de tormento? Que el Señor nos haga guardar aquella preciosa salvación que Él nos dio.
que haga que nuestro corazón tiemble a la hora de enfrentarnos a la posibilidad del pecado. Y nos recordemos que el sacrificio de Dios lo hizo solamente una vez. No va a volver a morir por ti en la cruz. Solamente una vez muere por ti en la cruz. Una vez solamente murió por mí en la cruz. Que el Señor nos ayude a guardar ese sacrificio y a cumplir sus preceptos, sus mandatos, y a ser fiel a ese sacrificio que Jesucristo hizo. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? La iglesia, nosotros, los que estamos aquí, los que estamos compartiendo la palabra, los que están escuchando y conocen de Cristo, son los santificados una sola vez, y los hizo santificados, los hizo aceptos, nos hizo volver desde aquel lugar donde estábamos fuera del templo, nos hizo entrar y pasar directamente al lugar santísimo. Dice que hoy día tenemos entrada al lugar santísimo por medio de Jesucristo. Hoy día no somos criaturas de Dios, hoy día nosotros somos hechos hijos de Dios, coherederos con Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Gracias le damos al Señor por ese privilegio inmerecido. Y ojo con esto, eso lo hace solamente el Señor por medio de Jesucristo. No hay otra forma de ser llamado hijo de Dios. ¿Alguien que no cree en Jesucristo puede ser llamado hijo de Dios? No. No, ¿cierto? No puede. Porque si no reconoce a su padre, ¿cómo el padre va a poder reconocerlo como hijo? Que el Señor nos dé testimonio de lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Somos hijos del Dios vivo, coherederos con Cristo Jesús. Guardemos entonces su palabra y guardemos sus mandamientos. Proseguimos en el versículo 15. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ahí debe estar guardada las leyes, los mandatos, los preceptos del Señor en nuestros corazones y escritas en nuestras mentes. ¿Pero para qué? ¿Para atesorar conocimiento o para ponerlas por obra? Para ponerlas por obra. Para ponerlas por obra. Cuando el Señor va demandando de mí un poquito más, yo tengo que decirle, sí, Señor, heme aquí. Yo estoy dispuesto, Señor. Voy a dar ese poquitito más. Y cuando yo di ese poquitito más, Dios va a demandar otro poco más de mí. Y luego doy ese otro poco y Dios va a demandar más. Y cuando nos damos cuenta y miramos, nos damos cuenta que el camino recorrido ha sido de tremenda bendición. Yo sé lo que quizás me puedas decir. He pasado por situaciones difíciles. Todos lo hemos pasado. Sobre todo al ser cristiano. Pero la gracia que tenemos, que es la diferencia con el mundo, que tenemos una esperanza. Y nuestra esperanza, dice la Escritura, no avergüenza. No es una mentira. Es la verdad. La palabra del Señor en nosotros. El Espíritu Santo obrando en nosotros. Por lo tanto, ahora que las leyes están en nuestros corazones, en nuestras mentes, escritas, guardemos esa palabra. Seamos verdaderos guardadores de las promesas del Señor. Y guardadores, con esto no digo que cuidarlas y atesorarlas y guardarlas para mí. Guardadores quiere decir cumplir aquellas promesas, cumplir aquellas palabras, cumplir aquellas leyes que el Señor está demandando que cumplamos. Hoy día el Señor no nos está pidiendo que guardemos un día. Hoy el Señor no nos pide que caminemos cierta cantidad de pasos el día domingo cuando vamos a la iglesia. Hoy día el Señor no nos pide que nos vistamos de una manera o de otra físicamente, pero sí nos pide que nuestra vestimenta espiritual esté santa, esté blanca, esté impecable cuando nos vamos ante la presencia de Dios. Ahora bien, nosotros no vamos a la presencia de Dios solo el día domingo. Vamos a la presencia de Dios el día lunes cuando oramos en la mañana y le damos gracias al Señor por la vida. Cuando oramos por nuestros alimentos, los que tienen ya por costumbre y dar gracias al Señor por eso. Cuando vamos a las 8, cuando vamos a hacer un devocional, cuando nos encontramos en diferentes instancias y oramos. En todas esas instancias nuestras vestiduras deben ir blancas, impecables, limpias.
preparadas. Porque ya en nuestro corazón debe estar morando la verdad, el Señor. Desde el comienzo de estos devocionales hablábamos acerca de la mundanalidad del pueblo evangélico, porque ahí calzamos nosotros. Somos cristianos, pero estamos en medio del pueblo evangélico. Y la mundanalidad que ha entrado a nuestras casas, no estábamos hablando de la congregación de enfrente, estábamos hablando de nosotros mismos, cómo ha entrado a través de la música, cómo ha entrado a través de la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de ver este mundo, las filosofías de este mundo, de enseñanza a nuestros hijos, etc. Ha entrado de diferentes maneras, incluso en leyes que andan dando vueltas por ahí. Pero ¿qué quiere el Señor de nosotros? Que nos apartemos. Y aquí es sumamente importante que lo entendamos. Dios no nos está pidiendo que compremos un terreno grande y nos vayamos ahí toda la congregación completa y hagamos nuestro alimento propio y nos apartemos de toda la sociedad y no compartamos con nadie. No es lo que pide el Señor. Lo que pide el Señor es que nuestro testimonio esté acorde con lo que somos, hijos del Señor, coherederos con Cristo Jesús. Y si vamos a estar en el mundo, entre medio del mundo, para hacer luz, no para contaminarnos con él, no para hacer las mismas cosas que hace el mundo, no para decir las mismas palabras o utilizar las mismas terminologías que utiliza el mundo. Somos llamados a santidad, a hacer la luz, a ser una guía en medio del camino, a que el mundo se arrepienta y cambie y no que nosotros vamos tras las cosas de este mundo. El Señor nos ayude. Y ojo con eso, y vuelvo a reiterar, aquí no estamos hablando de una forma de vestir, de una forma de cortarnos el pelo, no cortarnos el pelo. No, estamos lejos de hablar de eso, lejísimos. Está hablando de un corazón contrito y humillado. Cuando el corazón está contrito y humillado ante la presencia del Señor, va a buscar hacer lo bueno, va a buscar la justicia de Dios. Siempre va a saber cuándo Dios está demandando algo de él. De repente hay personas que se acercan a uno y le preguntan, no, pero es que yo no sé en este caso, ¿qué dirá Dios? Siempre sabemos cuando nuestro corazón está alineado con el Señor, siempre sabemos qué es lo bueno y lo malo. Siempre. ¿Y saben por qué? Porque dice que el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestros corazones. Y el que nos dice, no, hijo, eso es un pecado. Apártate de aquello, sal corriendo porque es un pecado. Pero nosotros, ni siquiera ingenuamente queremos tapar el pecado y esconder el pecado y decimos, es que yo no me di cuenta, es que no pensé que robar esto era un pecado. ¿Se dan cuenta de lo que yo les digo? Entonces, que el Señor dé testimonio a nuestras vidas. Dice el versículo 17, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Jesucristo murió una sola vez por los justos, una sola vez. El Señor nos entregó la salvación, le recibimos y dice que no se acuerda más de los pecados. Bueno, entonces no nos acordemos nosotros de seguir pecando. Y dejemos que esa criatura vieja esté bien enterrada bajo metros y metros y metros y metros y metros de tierra y se quede ahí y no se levante como un zombi viviente. Y no venga a querer y osar manejar nuestra vida. Y nosotros no le demos cabida a eso. Que la vieja criatura se quede enterrada, bajo suelo, bajo agua en este caso. Dice que cuando bajamos a las aguas, cuando somos bautizados, muere la vieja criatura y renace la nueva criatura en Cristo. Dejemos que se quede ahí. Ya fluyó, ya se fue. No la retengamos, no la volvamos a mirar atrás y deseemos tenerla en nuestras vidas nuevamente. Apartémonos de los deseos de la carne, de las cosas de la carne. Algunos escuchan esa palabra y piensan que está relacionado todo con los temas sexuales, carnales. La carne está relacionado con todo tipo de pecados, con todo lo que a mí me satisface. Cuando yo dejo de congregarme, vamos a poner un día, dejo de congregarme e ir a la iglesia, porque me quedé durmiendo, porque estaba tan rica la cama que me quedé durmiendo. ¿Eso no es ser carnal? ¿Por qué?
Porque le estoy diciendo a mi carne, sí, quédate aquí arrebosadita, calentita, porque hace frío, afuera está, hay 2 grados bajo cero, estamos en pleno invierno, casi nieva afuera, te conviene quedarte aquí calentita. Y le decimos a nuestra carne, sí, huélgate carnecita, quédate, si para eso Dios te dio una camita, quédate ahí, si para eso te la dio. Pero resulta que nosotros nos estamos alejando ese día, y estoy poniendo un solo día, pero eso quiere decir que es más fuerte nuestros deseos carnales que nuestra vida espiritual. Hay hermanos, obviamente todos los hermanos trabajan, todos los que tienen la bendición de tener un trabajo. Algunos trabajan por turno. Es lógico que el hermano que trabaja por turno y está de turno un domingo en la mañana cuando nosotros tenemos culto no va a poder estar. Hay hermanos que pelean por estar en la iglesia y hablan y conversan en sus trabajos y piden por favor que les dejen esas horitas libres. Hay hermanos que han conseguido horitas y pueden estar un rato en la congregación, pero van. Y podrían estar en sus casas descansándose, preparándose para la jornada laboral, pero han entendido que el reposo lo tienen en el Señor y van a la iglesia primero y están ahí y a veces se tienen que retirar antes porque tienen que ir a cumplir con sus labores, pero se van con el corazón llenito de todo lo que recibieron de parte de Dios. Hay hermanos que van saliendo de turnos y son capaces de llegar a la iglesia con sueño y con todo, pero ahí están porque saben que donde van a recibir el mejor refrigerio de parte de Dios es ahí, no en sus camas durmiendo. Suena duro, pero es que eso es. ¿Por qué algunos lo pueden hacer y otros nos damos como, es que no es tan importante? ¿Se dan cuenta, hermanos, que Dios jamás nos ha pedido algo que no podamos dar? Mira a tu alrededor, mira en la congregación y te vas a dar cuenta cómo Dios opera en aquellos hermanos. Y están peleando igual que nosotros. Y tienen quizás cosas malas tan igual que nosotros, pero están dando la lucha, están dando la pelea y le están diciendo a la carne, no carnecita, donde a usted le conviene estar sometida ante las plantas del Señor. Ahí le conviene estar. Diferente es cuando tú estás enfermo y no te quieres mover de tu casa porque estás enfermo. Pero aún así, el cristiano que no es carnal va a estar esos minutos o va a dejar unos minutos para orar, para estudiar la palabra, para hacer un devocional. Que el Señor vaya dando testimonio en nuestros corazones. El versículo 18 dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Remisión del pecado por medio de Jesucristo, ya nada más. Ya el Señor lo hizo. No hay más remisión. Del momento que nosotros entramos ante la presencia del Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados, cambiamos nuestra vana manera de vivir y nos decidimos tomarnos del Señor, el Señor ya nos ha perdonado, se olvidó de aquello. Pero ya no hay vuelta atrás, ya no hay otra vez que Jesucristo venga y muera por nosotros. No lo va a hacer de nuevo. Guardemos y cuidemos lo que Dios nos ha entregado. Versículo 19 dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados de cuerpo con agua pura, es agua pura que salta a vida eterna, que es la palabra del Señor. O sea, nos dice, hermanos amados, si ya recibiste la salvación, que fue por gracia y ya las tienes en tu lugar, y tenemos ya la libertad, no nos volvamos a atar al mundo. Y mantengamos un corazón sincero, un corazón que busca a Dios, un corazón que lucha, que pelea día a día por hacer lo recto, por hacer lo bueno, por hacer y dejarse en las manos de Dios para hacer lo que Dios tiene preparado. Y purificamos nuestro corazón por medio de la sangre de Jesucristo, pero tenemos la certidumbre de ¿qué? De la fe. Cuando están todas estas características, la fe va a estar obrando, va a estar brotando por nuestros labios. Va a estar brotando en nuestras actividades, en lo que hagamos. Dios va a prosperar nuestro día, Dios va a prosperar nuestro tiempo, Dios va a prosperar nuestro dinero, Dios va a prosperar nuestro trabajo, la obra de nuestras manos, Dios va a prosperar nuestra familia y la va a bendecir.
Dice, y purificándonos de malas conciencias y lavados los cuerpos con agua pura. Nuestra carne sometida a la presencia del Señor. Y nuestra conciencia sometida a Dios. No sometida a este mundo, no sometida a las filosofías de este mundo. Se ha dado un hincapié tremendo a cada uno de nosotros, y no le hablamos a la iglesia que está afuera, hablamos a la iglesia, a MCTR, Ministerio de Cristo, Tiempo de Restauración. Hermanos, en nada nos aprovecha estar leyendo libros que tratan de explicar la palabra. Lo que nos aprovecha es leer la palabra y dejar que el Espíritu Santo dé testimonio en nuestro corazón y nos haga entender la palabra. Esa es la herramienta que tenemos que usar. Y no contaminar nuestra conciencia con filosofías modernas. Hoy día hay muchas filosofías que están dando vuelta en el mundo evangélico por medio de literatura evangélica que está contaminando el alma, lo creas o no. A lo mejor me estás escuchando y tú me dices, no, a mí jamás me ha contaminado el alma. Si uno pudiera mirarse hacia adentro, pudiera ver los errores que a veces tenemos doctrinales, son a raíz de estas contaminaciones. Como llamamos nosotros, son incrustaciones del mundo. El que dice ser cristiano, el que dice ser evangélico y escribió un libro, yo no puedo dar fe y dar pie que está siendo inspirado por Dios. ¿Y sabes por qué? Te lo voy a decir aquí. Yo me hago responsable de lo que te estoy diciendo. Me hago sumamente responsable de eso. Porque dice que la escritura fue inspirada por Dios. Porque Dios necesitaría inspirar más escritura. Porque si es así, y que Dios necesita seguir inspirando a hombres para que sigan escribiendo y que ahora vengan y nos expliquen estos textos, pobrecitos de todos aquellos que no tienen acceso a más literatura. Porque quiere decir que están en completo error. Eso es una mentira del diablo y del porte de un buque. Gigantesca mentira. Porque si tú quieres estudiar la palabra, el Espíritu Santo te va a revelar, el Espíritu Santo te va a mostrar. Y cuando uno aprende a tomar la palabra y escudriñarla, sobre todo nosotros que podemos hablar, que tenemos pastores, que nos enseñan a estudiar la palabra, para que seamos en ese sentido autovalentes, podamos tomar la escritura y entenderla, donde tenemos una iglesia que está atenta a escuchar las inquietudes de los hermanos. Entonces nuestra responsabilidad, tomar la escritura, orar, pedirle a Dios testimonio, y Dios no va a dejar que hierres en el camino. Pero si tú tomas este libro que supuestamente fue inspirado, vas a encontrar espíritu humano ahí. A lo mejor el escritor tuvo una buena intención en hacerlo, por eso no me malinterpreten en eso. Pero de buenas intenciones está lleno el infierno. Hay grandes hombres predicadores, no voy a dar nombres porque no viene al caso, pero más de alguno debe conocer alguno. Hay grandes hombres predicadores, reconocidos mundialmente, que años más tarde, después de haber caído en pecado y a ser expuestos públicamente por pecados de la carne, de fornicación, de adulterio, de pornografía y de un montón de cosas, de abusos en algunos casos, después de eso se devolvieron y dijeron, ¿saben qué? Yo tengo que decir que el libro que escribí en realidad lo escribí yo y lo hice a mi favor para que el pueblo me diera plata, para que el pueblo hiciera esto, para que el pueblo hiciera esto. Y sin embargo, cuando estaban predicando, y hoy hay grupos de personas que los siguen defendiendo, a pesar que ellos mismos desenmascararon sus propios errores que tenían en esos libros. Libros preciosos. Y uno miraba, llenos del poder del Espíritu Santo, llenos de inmundicia, llevando a toda una generación al error. Entonces, hermano, no es para molestar, no es porque los pastores no tengan una librería que le están diciendo que no compren libros, y si tuvieran una librería les dijeran que sí. Han sido estudios, ha sido tiempo, ha sido mucha agua que ha pasado y ha corrido debajo de este puente para que Dios nos vaya enseñando y nos vaya purificando y nos vaya apartando de las cosas que nos hacen mal. El Señor nos ha tenido que enseñar a nuestros pastores y nos ha enseñado a nosotros los que podemos estar compartiendo la palabra. Ha habido una experiencia detrás. El domingo se hablaba de algo así y se hablaba de una experiencia extrema.
donde hermanos se involucran en un tipo de literatura supuestamente inspirada por Dios para vencer a Satanás en la guerra, en la pelea, en la lucha espiritual, esta, que yo digo parafernálica, donde hay gritos, donde hay posesiones demoníacas, de todo este tipo, y sin embargo terminan al otro lado metiéndose en la magia, abriendo puertas del inframundo en sus casas y en sus hogares, y lo demuestran las vidas que ellos tienen hoy. Entonces, hermano, no es chiste jugar con esto que Dios nos ha dado. Dios te entregó para que interpretes y entiendas la Escritura al Espíritu Santo. Es más, dice que la Escritura puede ser entendido aún por los niños. ¿Y sabes por qué? ¿A qué se refiere con esa analogía con los niños? Porque los niños miran a Dios desde la pureza de sus corazones, desde la fe simple. Esa debe ser la pureza que debe haber en nuestros corazones, simple. Yo creo en Dios porque Él me salvó y Él me tocó. Ni siquiera porque se me apareció y vino y me dijo y me habló. No, simple, porque Él habla en la Escritura que Él vino, murió en la cruz por mí y me salvó y me sanó. Y yo me tomo de aquella sanidad espiritual y me tomo de aquella salvación y creo. Entonces se da cuenta que cualquiera puede entender, pero que debemos disponernos en las manos del Señor. Y dice luego el versículo 23, mantengamos firmes, sin fluctuar, sin irnos de un lado para otro. Eso significa la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Qué nos prometieron? ¿Qué le prometieron a usted, hermano? Vida eterna. Nos prometieron una Canaán celestial. Nos prometieron morada para los santos. ¿Y qué dijo Jesucristo? Ciertamente voy a preparar morada, porque si no fuese así, yo se los diría, o yo no les diría que voy a preparar morada, porque Él asimismo se muestra como palabra de verdad. Pero voy a preparar morada para todos aquellos que lleguen ante el trono de la gracia por medio de Jesucristo. Por lo tanto, mantengamos nuestra esperanza, porque el Señor que nos prometió que vendría por su pueblo, vendrá. Aquel día glorioso y precioso, cuando nos encontremos en las nubes con nuestros hermanos que murieron y corramos a la presencia del Señor allá arriba, viene y viene más pronto de lo que nos imaginamos. Aunque algunos se burlen de nosotros, aunque no nos crean, aunque hayan propios hermanos evangélicos que se burlan de esta situación, Maranata, Cristo sí viene. Maranata, el Señor viene por su iglesia porque Él lo prometió. Amén. Amén. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Todo esto que hacemos aquí, el poder poner a su disposición el devocional que Dios nos entrega a nosotros, es parte de esto. Estimularnos los unos a los otros. Somos hermanos y queremos como hermanos llegar ante la presencia del Señor y poder decir como congregación, aquí estamos, Señor. Gracias porque tú nos sostuviste, gracias porque tú usaste instrumentos en medio de la congregación, pero no lo usaste para gloriar aquel instrumento, lo usaste para que tu nombre fuera exaltado. Por eso, cada vez que oramos, le pedimos al Señor que esta palabra que Dios nos entrega a nosotros sea de bendición para ti. Lo compartimos desde los primeros días que empezamos a hacer los devocionales y los empezamos a transmitir en YouTube con mi hijo. Y yo les decía, niños, nosotros no pretendemos y no podemos pretender ni ir a competir, ni a subir más videos que otros youtubers, ni a competirnos en youtubers. Solamente compartimos lo que el Señor de gracia nos regala. Y mi gozo está en que muchos van tomando esto y atesorándolo en sus corazones. Mi gozo es que nos vamos uniendo como congregación y tomando un mismo fin, un mismo sentir. Mi gozo es cuando llegamos el día domingo y cada vez vamos contaminándonos en lo bueno. Vamos apegándonos con este Espíritu Santo y vamos salpicando a otro y esta fuerza comienza a crecer y la iglesia de Cristo se comienza a levantar, comienza a despertar de aquel letargo espiritual que Satanás lo tenía atado. Dios está obrando en medio de las reuniones. Dios está haciendo su obra en medio de las reuniones. Comenzó hace ya un tiempo atrás. Por cada una de las predicaciones ha ido dando a nuestros corazones que son duros. Nos ha ido dando como un mazo hasta quebrar
aquella cáscara dura que tenemos en nuestros corazones de roca, para traspasarnos y ponernos un corazón de carne. Gracias al Señor por sentirnos y ser partícipes de aquella bendición. Amén. Al estar aquí compartiendo con ustedes. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y por tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Nos exhortamos unos a otros. Pero nos exhortamos ¿en qué? En lo lindo que te queda un corte de pelo, en que me tengo que hacer esto, en que si me pinto las uñas de un color o no, en que si el hermano anda trayendo una polera bonita o no. Nos exhortamos en la palabra, nos exhortamos y nos decimos, hermano, sigue adelante, da la pelea, da la lucha, porque en Cristo somos más que victoriosos y en Cristo todo lo puedo. Amén. Que el Señor les bendiga. Recuerden que Cristo viene pronto y nos quiere encontrar haciendo su voluntad. Maranata, Cristo viene. Amén. Amén. Amén.